pero era capaz de efectos cálidos, profundos, apasionados incluso. Sentía un profundo amor hacia su abuela, que la había criado desde los 3 años, cuando se quedó huérfana. Le gustaba mucho la naturaleza, y si la llevaban a los jardines botánicos y parques de la ciudad, pasaba allí muchas horas felices. También le gustaban mucho los cuentos y relatos, aunque no había aprendido a leer, pese a sus asiduos y hasta frenéticos esfuerzos, y suplicaba a su abuela o a otros que le leyesen. Abro comillas, tiene auténtica hambre de cuentos y relatos, cierro comillas, decía su abuela. Y por suerte a la abuela le encantaba leer y tenía una voz muy agradable que a Rebeca la ponía casi en trance. No solo le gustaban los relatos, también le gustaba la poesía. Esto parecía un hambre o necesidad profunda en Rebeca, una forma necesaria de alimento, de realidad para su mente. La naturaleza era hermosa, pero muda. No bastaba. Rebeca necesitaba que le representaran el mundo en imágenes verbales, en lenguaje, y parecía tener poca dificultad para seguir las metáforas y símbolos, incluso de poemas muy profundos, en agudo contraste con su incapacidad para las instrucciones y proposiciones más simples. El lenguaje del sentimiento, de lo concreto, de la imagen y el símbolo formaba un mundo que ella amaba y en el que, en una medida considerable, podía entrar. Aunque inepta conceptualmente y, entre comillas, proposicionalmente, se sentía en su elemento con el lenguaje poético y era además, de un modo sorprendente y conmovedor, una especie de poeta natural, entre comillas, primitiva. Utilizaba metáforas, comparaciones, símiles un tanto sorprendentes, de forma natural, aunque impredecible, como súbitas exclamaciones o alusiones poéticas. La abuela era bastante devota, aunque sin exageraciones ni estridencias, y lo mismo le sucedía a Rebeca. Le encantaban las luces de las velas del sábado, las bendiciones y plegarias que componen la liturgia judía. Le encantaba ir a la sinagoga, donde también se la quería y la veían como una hija de Dios, una especie de tonta santa, inocente. Y comprendía perfectamente la liturgia, los cantos, las oraciones, los ritos y símbolos de que se compone el servicio ortodoxo. Todo esto era posible para ella, accesible, le encantaba, pese a los graves problemas perceptuales y espaciotemporales y a las graves deficiencias en la capacidad de sistematización. Era incapaz de contar una vuelta. Los cálculos más simples le resultaban insuperables. Jamás pudo aprender a leer o a escribir. Y daba una media de 60 o menos en las pruebas de inteligencia, aunque lo hacía muchísimo mejor en las partes verbales de la prueba que en las prácticas.